muchachos, soy la profesora Joana Vázquez en la Cátedra de Castellano. El día de hoy vamos a ver nuestro segundo tema para los estudiantes de segundo año. El día de hoy vamos a ver lo que es el texto narrativo. Recordemos que el discurso narrativo tiene que ver con relatar o contar historias sobre hechos reales o ficticios. Existen distintos tipos de texto narrativo como son el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, la novela. Cada uno tiene características propias. Por ejemplo, la fábula es un relato donde los personajes son animales o cosas o seres inanimados que por lo general realizan acciones y hablan. En el cuento los personajes pueden ser seres reales o ficticios. Suele ser un poco más sencillo que la novela. El mito, por su parte, muestra el origen de algo, de una cosa, explica situaciones naturales. La leyenda, por su parte, explica hechos sobrenaturales. La novela es mucho más compleja que todos esos tipos de textos narrativos que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque es más extensa, hay una mayor explanación del personaje y además puede contener todos los tipos de textos narrativos que mencioné anteriormente. Para que el texto narrativo sea texto narrativo, posee una serie de características o unos series de elementos importantes, como son los personajes, que se dividen en tres. Tenemos lo que son los personajes principales, que son los protagonistas, los que realizan las acciones más importantes dentro de la historia. Tenemos los personajes secundarios, que son ayudantes, amigos, enemigos que intervienen en la realización de las acciones del personaje principal. Tenemos los personajes antagonistas o referenciales, que solamente son nombrados pero no realizan ninguna acción dentro de la obra. Además de esto, hay un ambiente, es decir, un lugar donde se desarrollan los hechos. Hay un tiempo que puede ser lineal cuando la historia va sin saltos en el tiempo, o puede ser retrospectiva cuando el escritor habla en presente y de repente salta al pasado. Puede ser una anticipación también cuando el escritor habla en presente y luego se va hacia el futuro. El trama, por su parte, es de qué trata la historia, es decir, la acción principal. ¿Sí? Esta acción principal va a estar sustentada por diversas acciones que realiza el personaje principal. Eso lo vamos a conocer como secuencias narrativas. Por ejemplo, había una vez un hombre que iba por el desierto, se encontró una hormiga y antes de pisarla pensó, no puedo hacerlo porque es un ser humano. Todo eso que está diciendo el personaje tiene una secuencia narrativa, es decir, tiene un inicio, tiene un nudo y posee un desenlace. ¿Sí? Todas estas secuencias narrativas van a ser narradas por una persona o pueden ser narradas por distintos tipos de narradores, como son el narrador protagonista, el narrador testigo o el narrador omnisciente. ¿Cómo reconozco este tipo de narradores? Por los pronombres personales. Al narrador protagonista le corresponde yo, la primera persona de los pronombres personales. Al testigo le corresponde la segunda persona, que es tú, y al omnisciente le corresponde la tercera persona, que es él. Doy un ejemplo. Por ejemplo, yo iba caminando en el desierto cuando vi una hermosa mujer. Narrador, protagonista. Testigo, tú ibas por el desierto cuando viste a una hermosa mujer. Narrador, testigo. Narrador omnisciente, él iba caminando por el desierto cuando se encontró una hermosa mujer. Es decir, el tipo de narrador lo voy a identificar por los pronombres personales. Otra cosa, ¿cómo identifico el tiempo? A través de los verbos. Yo iba caminando por el desierto. ¿Cuál es el verbo? Iba. Por lo tanto, está en pasado. Yo iré caminando por el desierto. Iré es el verbo y está en futuro. Todos estos elementos que aparecen aquí, usted deberá desarrollarlos en sus actividades que están en la guía número 2. Además de eso, se les coloque que realicen una secuencia narrativa, es decir,
que coloque un inicio, un nudo, un desenlace, mostrando todas las vertientes que posee el cuento. Recordemos que los estudiantes de segundo año van a estudiar el cuento o van a leer el cuento El Buscador de Jorge Bucay. Por lo tanto, luego que usted haga la lectura de este cuento, va a sacar las distintas secuencias narrativas que aparecen en el mismo. Muchísimas gracias por su atención.